Una de las cosas más graves que le puede ocurrir a una sociedad es sufrir el horror de una guerra. Y eso fue lo que le pasó a España en 1936. Los españoles se peleaban entre sí. La sociedad española estaba dividida entre el bando republicano y el bando nacional. Este último, el bando nacional, estaba dirigido por el general Franco, Francisco Franco. Por aquella época, el presidente de España era Manuel Azaña, un republicano elegido democráticamente. Como parte del ejército español estaba asentado en aquellos momentos en Marruecos, varios de los generales más influyentes, con Francisco Franco a la cabeza, dieron un golpe de estado. En el bando de la izquierda fue el conocido como bando republicano y estaba formado por el gobierno que había habido hasta ese momento, junto con sindicatos, comunistas, anarquistas y muchos obreros y campesinos. En el bando contrario, en el nacionalista, en el que estaba liderado por Franco, estaba la parte rebelde del ejército, la burguesía, los terratenientes y por lo general las clases más altas, la gente con más dinero. Por diferentes motivos, el bando republicano estuvo apoyado por la Unión Soviética y por las democracias europeas. En cambio, el bando nacionalista tuvo la ayuda de los gobiernos fascistas de Alemania y de Italia, lo que supuso que este bando estuviera mejor armado que el contrario, de ahí que ganaran la guerra. La guerra civil fue una de las guerras más duras que se recuerdan en España. Tras la victoria del general Franco y del bando nacionalista, comenzó una dictadura en el país que duró casi 40 años, desde el 1939 hasta 1975, año en el que falleció el dictador. Tristes armas. Una mañana de niebla de otoño, hace muchos años, Armonía y Rosa salieron del orfanato de Nuestra Señora del Cristal para coger un barco que había de llevarlas hasta Rusia. No eran unas niñas huérfanas, estaban allí por circunstancia de la guerra civil y también por el mal entendimiento entre las familias. Su padre estaba en el frente, luchando como soldado con el ejército de la República, y la madre trabajaba de enfermera en un hospital de campaña. Armonía y Rosa tenían tíos, además de otros parientes, pero eran de ideas políticas contrarias a las de sus padres y ellos prefirieron dejarlas en el orfanato antes que en casa de unas personas que criticaban su postura en un asunto tan importante como el que se estaba ventilando. A las niñas no les preguntaron su opinión. Les dijeron que sería por pocos días y que enseguida volverían a buscarlas. Desde entonces había pasado casi un año. Los padres iban a verlas siempre que podían, pero eran pocas veces, y ellas, acostumbradas a moverse a su antojo por el pueblo, se sentían encerradas en aquel caserón solitario y aburrido. Así que Armonía, que era la mayor, recibió con alegría la idea de dejar aquella institución para hacer un viaje en barco y conocer nuevos lugares. Y Rosa también iba contenta. Desde que sus padres las habían dejado allí, ya no tenían mimos, ni gritaba por cualquier cosa, y con tal de que no la separasen de Armonía, ni siquiera lloraba. A veces abría mucho los ojos, echaba los labios hacia atrás como si fuera un pico de pato, y se arrimaba un poco más a Armonía, pero no lloraba. El autocar que las recogió para llevarlas al puerto de Gijón iba lleno de niños como ellas, pero no parecían muy felices. No hubo canto, ni risa, ni juegos, como en otras excursiones que Armonía recordaba, y por eso empezó a pensar que quizá aquel viaje no era tan bonito como su madre les había contado la última vez que había ido a verlas. Pero no quería inquietar a Rosa, y cada vez que su hermana se arrimaba a ella y le decía: «Armonía, ¿estás contenta?», ella le sonreía y contestaba: «Claro, ya verás qué bien lo vamos a pasar». En el puerto de Gijón las aguardaba su padre. Estaba muy contento y muy delgado y tenía una barba que le tapaba la mitad de la cara. Llevaba un capote que nunca le habían visto y un fusil al hombro. Casi no lo reconocieron. Las abrazó y frotó su cara con la de ellas. Rosa decía riéndose:
¡Ay, cómo picas! El padre continuaba abrazándolas y hacía con la nariz un ruido como si sorbiese los mocos. Rosa se reía, pero Armonía se dio cuenta de que no era cosa de risa y le preguntó: ¿Hasta cuándo estaremos allí? El padre contestó: muy poco tiempo. Enseguida estaremos todos juntos y contentos. Armonía pensó que lo mismo habían dicho cuando la llevaron al orfanato, pero no hizo ningún comentario. El padre sacó un libro que llevaba en el macuto y añadió: allí haréis muchos amigos, pero aún así os traigo esto, porque ya sabéis que un libro es... Y las dos niñas recitaron a coro: ¡un amigo para siempre! El padre las abrazó otra vez y Armonía preguntó: ¿y mamá? El padre les explicó que la madre estaba también en el frente ayudando a los que luchaban, para que todo acabase cuanto antes, pero que iba a llegar de un momento a otro. Cogió a cada una por los hombros, las apretó contra él y se quedaron así callados, esperando a la madre. Casi todos los niños tenían a un familiar con ellos y casi todos lloraban. Armonía sentía un nudo en la garganta, pero no quería llorar. Sabía que si ella lloraba, lloraría también Rosa, ya que estaba poniendo los morritos de pato y preguntando a cada minuto: ¿por qué no viene mamá? Armonía no preguntaba, pero empezó a temer que su madre no iba a llegar a tiempo, y se apretó contra su padre hasta que sintió el calor de su cuerpo a través de la tela del capote. El padre le palmeó en la espalda como hacía cuando se encontraba con el abuelo o con los tíos. Hay que ser fuerte, Armonía. Ya tienes 12 años, eres casi una mujer y tienes que cuidar de Rosa. Ella dijo que sí con la cabeza, pero miró al barco y le pareció feo y triste y aún más que el orfanato. Llegó la hora de marchar y la madre no aparecía. El padre les explicó que la señora de la Cruz Roja... le explicó a la señora de la Cruz Roja que su madre estaba en el frente y que por eso se retrasaba, pero que debía estar a punto de llegar y que fuesen subiendo los otros. Subieron primero los que estaban solos porque no había quien los retuviera en tierra. A los otros casi tenían que arrancarlos de los brazos de sus familiares, las encargadas de subirlos al barco. Por favor, les decían, dejen a los niños, piensen que es por su bien. Pero todos iban llorando y a trompicones por la pasarela del barco, volviendo la cabeza, diciendo adiós con la mano y echando besos a los que se quedaban en tierra. Armonía y Rosa subieron las últimas. El padre les pidió que no llorasen y les dijo a su madre subiendo al barco que se despidiese de ellas. Con un hilo de voz Armonía susurró: ¿de verdad, papá? El padre contestó que faltaría más, que para eso estaban luchando en el frente por el bien de España, para que todos pudiesen vivir mejor y ser más felices. Y que la gente del barco admiraba y respetaba a los que luchaban en el ejército de la República. Armonía cogió bien fuerte de la mano de Rosa y subió al barco. Todo el tiempo iba mirando hacia atrás a ver si llegaba su madre, pero no aparecía. El barco era un carguero francés que no tenía camarote ni cubierta como los barcos de pasajeros. A los niños los metieron enseguida en la bodega, que era como una cáscara de nuez vacía y muy grande. No tenía ventanas y había poca luz, porque todo venía de una abertura en el techo, que era por donde se bajaba. Había muchos niños y poco sitio. La gente de la Cruz Roja andaba loca para buscarle acomodo a cada uno, y los marineros del barco también corrían, repartiendo mantas y paquetes de comida. Armonía miraba todo el tiempo por el agujero del techo para salir al encuentro de su madre, si la veía aparecer por allí, porque entre tantos niños y con aquella oscuridad temía que no pudiese verlas. La madre no apareció, pero sí una de las encargadas de la Cruz Roja, que se puso a gritar: «¡Armonía! ¡Armonía! ¿Dónde está Armonía? Su madre está llamándola en el muelle». Armonía cogió a Rosa de la mano y comenzó a brincar por encima de los compañeros, pero un marinero y una de las encargadas le cortaron el paso, diciendo que era muy tarde, que el barco estaba a punto de levar anclas y que ya no se podía salir ni entrar. Le hicieron gestos a la otra para que se fuese de allí y llevaron otra vez a las niñas a su sitio. Rosa, llorando, le preguntó a Armonía: «¿Qué le vamos a decir a mamá de que no salgamos?». Armonía recordó lo que su padre le había dicho, que tenía que cuidar de Rosa, que solo tenía 6 años, y haciendo un esfuerzo para no llorar, le contestó: «Mamá se dará cuenta de que no es culpa nuestra, no llores, que cuando lleguemos allá le vamos a escribir una carta contándoselo todo».